Aleluya, gloria a Dios. Toma sus lugares. Gloria a Cristo. Damos gracias a Dios. Padre Cristo. Espero que se estén gozando esta tarde y que estén contentos. Vamos, hermanos, a continuar con la palabra del Señor. Quiero en esta tarde, hermanos, hablar algo acerca de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Quiero, hermano, que pongan atención a lo que vamos a hablar esta tarde. Si son tan amables de tomar su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 22 y verso 2. Amén. Dice la palabra del Señor: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Gloria a Dios. Este versículo que acabamos de leer es la expresión de un hombre que está desesperado y que ha pasado por muchos problemas, por muchas dificultades, y ya no encuentra salida a su problema. Gloria al Señor. Se trata, hermanos, de David. En la Biblia, yo encuentro a dos personajes en la Biblia que pasaron por grandes tribulaciones, pruebas, dificultades, pasaron miseria, pasaron enfermedad, pasaron tantas cosas, pero que de todas ellas salieron. ¿Qué fue lo que ocasionó la victoria a estos hombres? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron ellos para poder salir de los problemas más difíciles? ¿Sabe que ellos confiaron en el Señor? Aun cuando estaban en la soledad, aun cuando estaban, hermanos, abandonados, ellos pensaban que ya no había nadie que les pudiera solucionar su problema. En ese momento ellos tenían que llorar, tenían que suplicar y tenían que pedir perdón a aquel que todo lo puede. Gloria al Señor. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, pues no hay problema para adorar a Dios. Cuando todo marcha bien, hermanos, no hay problema. Somos felices, nos gozamos, nos deleitamos y no hay problema. Pero cuando empiezan los problemas, empiezan los momentos difíciles, es ahí entonces cuando tenemos, a veces en muchas ocasiones, hermanos, hasta quisiéramos renunciar ya de ser hijos de Dios, quisiéramos renunciar de Dios. El grado de adoración
oración más profunda es alabar a Dios a pesar del dolor, agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Cuando Dios parece que no está a nuestro lado, cuando Dios parece que está muy lejos, pienso que algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Pienso que algunos de ustedes han tenido esa experiencia y quizá usted ha dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él en este momento que lo necesito? En este momento que estoy clamando, que estoy llorando, que estoy gimiendo y que necesito de su ayuda. ¿Dónde está? Amén. Yo no sé si usted no lo ha dicho, pero un servidor de ustedes, hermanos, que ha probado de todo en la vida y que ha pasado por lugares, caminos muy estrechos, he pasado por muchas dificultades. Y por eso entiendo y por eso sé, hermanos, que hay veces que lloramos de angustia, de dolor, pero hay veces que también lloramos de gozo y de alegría. Amén. Amados hermanos, seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia, ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida. ¿Qué piensas hacer? Hermanos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tentaciones, cuando tienes que estar en la cárcel inclusive, muchos han estado en la cárcel injustamente, han padecido hambre, no tienes trabajo. Hay mucha gente, hermanos, que no tiene trabajo, se pasa 1, 2 y 3 meses y no hay trabajo, cuando otros tienen en abundancia, cuando otros tienen trabajo, tienen dinero, tienen alimento, y tú estás pasando por un momento bien difícil. Y tienes que decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Te busco, te llamo y no me escuchas. Gloria a Dios. Amados hermanos, las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Yo no sé si a ustedes no le ha pasado que hay veces que usted viene a la casa de Dios y no recibe nada. No recibe nada. Usted ve que otros se gozan, usted ve que otros saltan, que otros lloran, otros caen al piso y usted no siente nada. No sé si no le ha sucedido eso. En algunas ocasiones hay la necesidad y doblamos nuestra rodilla en nuestra casa. Y en vez de que tengamos la inspiración de adorar, de orar, sentimos pereza, sueño y te quedas dormido. Yo no sé si no te ha pasado eso. Y dices, ¿qué está pasando? Dios no está a mi lado. ¿Por qué se ha ido de mi presencia? Gloria a Dios, hermanos. Esto fue lo que pasó con un gran siervo llamado Job. Aquí estoy hablando de David. David pasó por muchos problemas. David tuvo grandes necesidades, pero Dios llegó el momento que se apartó de él. Porque saben una cosa,
Cuando el hombre peca, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pecado. Quizá cometiste un adulterio, una fornicación. Quizá caíste en la brujería y en la hechicería. Y eso es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Escucha bien lo que voy a decir. Si tú has caído en uno de esos pecados, entonces estás muerto. Pero ¿qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separado de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios. Fueron sacados y echados fuera del huerto del Edén, y Dios se ausentó de ellos. Ya no había esa comunicación con Dios. Ya no había ese contacto con Dios. Ya no estaba en Adán y Eva el sentir de Dios. Dios se molesta, Dios se enoja. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, cuando tú cometes un pecado, llámese el pecado que sea, quiero decirte que has muerto. En ese momento estás muerto y estás separado de Dios. Dios se separa de ti. Y vas a empezar a tener problemas, vas a empezar a tener angustias, van a venir cosas a tu vida y va a llegar el momento en que tú vas a clamar a Dios y Dios no te va a escuchar, Dios no te va a oír, Dios se va a ausentar de ti. Amén. Y entonces no hay respuesta. Escuchamos a lo que dijo David. ¿Cómo dijo David? De noche clamé, ¿y qué cosa? Y no me escuchaste. Clamé de día y no hubo respuesta. Dios se había ausentado de David. David había cometido un pecado grave, había cometido un adulterio. Y por esa razón Dios se ausentó. En ese momento él estaba muerto a la presencia de Dios. Estaba separado de Dios. Pero lo que aprendemos de estos personajes es algo muy importante. Es arrepentirnos. Arrepentirnos y venir a los pies del Señor y confesar nuestro pecado. Hay 3 pasos aquí. Número 1, arrepentirse. Número 2, venir a los pies del Señor. Y número 3, confesar nuestro pecado. De los demás se encarga Dios. El perdón. Cuando Dios te perdona, entonces viene a tu corazón, viene a tu mente un cambio. Empiezas a sentir el gozo, empiezas a sentir la alegría, empiezas a sentir una comunión estrecha con Dios. Qué triste es cuando tú vienes a la iglesia, ves que todos lloran, ves que todos aplauden, ves que todos caen al piso, son felices, pero tú no recibes nada. Estás aburrido, estás angustiado. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que está guiando tu vida en ese momento? Puede ser el problema que tienes con el vecino. Ese problema te está guiando. Tú no estás aquí, estás allá. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano, el segundo personaje es Job.
este hombre vivió una vida llena de problemas, una vida llena de soledad. Todos sabemos la historia de Job. ¿Sabe una cosa? Si usted ha leído el libro de Job, se dará cuenta que en 37 capítulos Dios no contesta a las oraciones de Job. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué había hecho Job para que Dios se ausentara de él? ¿Qué había hecho Job? ¿Había cometido un pecado? No había pecado. Job era un hombre justo, era un hombre fiel, era un hombre obediente a Dios. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué diferencia entre David y Job? La gran diferencia era que David había pecado y esa era la razón por la cual Dios se ausentó de él. Pero en el caso de Job, él no había pecado. Él era hombre fiel, adorador de Dios en espíritu y en verdad, como lo dice San Juan, capítulo 24 y versículo 23. Era un hombre constante en el Señor. Pero, ¿qué estaba pasando? Hermanos, Dios estaba orgulloso de que Job era un hombre fiel. Estaba orgulloso, tanto así que cuando Satanás llega a la presencia de Jehová y le dice: Señor, aquí vengo de darle vuelta al mundo. Y le dice Dios: ¿qué has visto en el mundo? Tal vez encontraste a mi siervo Job. Dice él: sí, lo conozco, lo sé. ¿Te das cuenta que ese hombre me ama? ¿Te das cuenta que ese hombre me respeta, me adora, me alaba y me sirve? Dijo el diablo: sí, lo sé, pero también sé que si tú me das la oportunidad para que yo lo tiente, para que yo lo haga caer, te aseguro que negará tu nombre. Y entonces Jehová le dijo: está bien, te voy a conceder ese detalle, lo que tú me pides. Haz con él lo que puedas hacer para que él no me adore. Solamente una cosa no vas a poder hacer con él: que toques su alma, su espíritu. No lo vas a tocar. Pero todo lo que quieras hacer, hazlo, porque te voy a demostrar que ese hombre sí me es leal a mí. Gloria al Señor. Job no sabía eso. Era una sorpresa en su vida de Job. Amén. ¿Hay alguno aquí que haya sufrido y que se haya hecho un autoanálisis y diga: pero ¿por qué yo, si yo soy fiel, si yo soy justo, si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo predico, si estoy en la célula, soy maestro de célula, soy maestro de escuela bíblica, en fin, estoy trabajando y estoy sufriendo? ¿Hay alguno aquí que no tenga trabajo, que tenga problemas económicos, que tenga problemas en la familia, que tenga problemas con medio mundo? Levante la mano. ¿Hay alguno aquí? Usted juzgue, es justo. Usted ha hecho la justicia de Dios. Amado hermano, escuche lo que voy a decir esta tarde. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo
20 y 21 de Job capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Allá Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, para ese tiempo Job todavía no sabía todo lo que venía después de eso. Venían cosas peores que las que habían pasado en su vida. Amén. Venían cosas peores que las que había pasado en su vida. Gloria a Dios. Amados hermanos, si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que en 37 capítulos Dios calla, no habla con su siervo Job, enmudece. Él no interviene en su vida. El que está operando y tratando de destruir a Job es el diablo. Y el diablo, hermanos, usted se dará cuenta cómo acabó con todo. Acabó con su familia, acabó con sus bienes, acabó con todo lo que tenía. El hombre más rico de aquel tiempo ahora estaba sentado en un montón de cenizas. Escuche esto: enfermo con una sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y por si esto fuera poco, dice la Biblia que tenía una sarna que le daba una comezón, y con un pedazo de tiesto, de barro, de palcate, como lo conocemos aquí, se estaba rascando el cuerpo porque no soportaba, sangraba. Llegaban sus amigos y le insultaban y le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Jehová tu Dios? Que no es poderoso, que no es el que te saca adelante. Mira cómo está, renuncia a ese Dios. Es más, la esposa le decía: ¿dónde está tu Dios, Jacob? ¿Dónde está tu Dios? Está perdido. Mira, yo mejor te dejo aquí, yo me voy. Y la esposa se fue y abandonó a su esposo. Ya para este tiempo ya no tenía hijos, porque sus hijos habían muerto en una tragedia que había pasado. Había derrumbado la casa donde estaban los hijos. Imagínense usted una casa de un hombre rico, bien construida, de un momento se viene abajo y mueren aplastados los hijos de Job. Si usted ha sufrido, si usted ha padecido, déjeme decir que Job sufrió más. Pero no renunciaba a su fe. Pero no renunciaba al Dios Todopoderoso que le había formado desde el vientre de su madre. Ahí estaba él, adorando, sirviendo, clamando. Gloria a Dios, hermanos. Amados hermanos, quiero mostrarles algo. En el mismo libro de Job, aleluya, cuando por fin, en el verso 37, gloria a Dios, aleluya. El verso 37. Y quiero leerles, hermanos, en el verso 1. Y dice la palabra: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz, y el sonido sale de su boca.
debajo de todos los cielos, lo dirige a su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella, brama el sonido, truena él con voz majestuosa, autoí. Su voz no lo detiene, gloria al Señor. Hermanos, Job se había juzgado en un momento y había dicho que él era más justo que Dios. Gloria al Señor. Él llegó a decir: yo soy más justo que Dios. ¿Por qué Dios me trata así? ¿Por qué Dios me castiga así? No es justo lo que hace conmigo. Aleluya. Sin embargo, Dios callaba. Dios no hablaba. Pero llega el momento que Dios habla, y en el capítulo 38 y versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le habla y le dice: ¿quién es ese? ¿Quién es ese que habla? ¿Quién es ese que quiere oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría? A veces el hombre se hace un juicio y llega a decir: ¿por qué yo padezco? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué yo, si soy justo, cuando su vida está deshecha por el pecado? El caso de Job no era pecador, era justo, pero Dios le estaba demostrando al diablo que este hombre era fiel, y aún con todo lo que estaba pasando, él no renunciaba. Él no renunciaba. Ciertamente decía: ¿por qué me juzga? ¿Por qué me hace esto? Pero él no renunciaba. Desnudo vine, desnudo me iré, nada traje a este mundo, nada me llevaré. Jehová dio, Jehová quitó. En fin, su palabra de Job decía: yo sé que un día voy a morir, pero también sé que un día Él me levantará de la tumba. Era su esperanza. Ahora que no tenía nada, no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía dinero, no tenía riqueza, ahora lo único que le quedaba era la esperanza de que un día se levantaría de entre los muertos para heredar una vida eterna. Hermano, con esto quiero decirte que si en esta tierra no tienes nada, eso no importa. Si no tienes casa, no tienes heredad, no tienes trabajo, no tienes dinero, no importa. Recuerda a Lázaro. Lázaro, cuando estaba echado ahí, que los perros le habían herida, llegó el día que se muere y los ángeles lo llevan al reino de Dios, al paraíso de Dios, al seno de Abraham. Se acabó el problema, se acabó la enfermedad, se acabó el sufrimiento. Esta vida es pasajera, mi hermano. La que viene es la que debe buscar, pero la debe buscar en obediencia a la palabra de Dios. Den un aplauso que vive. Amén. Aleluya. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ese hombre no sabe, ese hombre no conoce. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene palabra de Dios. El hombre sabio es aquel que abraza la palabra, es aquel que recibe el consejo de Dios. Y le dice en el verso 3: ahora ciñe
y tú me contestarás. Aquí la cosa se pone tremenda. Ahora Dios